4 de octubre del 2022. Muy buenos días, bienvenidos amigas y amigos a Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Como todas las mañanas, saludamos y damos la bienvenida a nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy, compañeros? Con muchísima información que ya la vamos a desarrollar aquí en Noticias 7. Así es, Lautaro. Muy buenos días. Entonces, Andreita, coméntanos, por favor. Ayer se vivieron tensos momentos en la cárcel de La Tacunga. Se ha confirmado una masacre. ¿Cuáles son los detalles preliminares acerca de esta situación tan riesgosa y complicada? Vero, Lautaro, amigos, quienes como siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Así es, del día de ayer lamentablemente se confirmó ya 15 fallecidos dentro de la cárcel de La Tacunga, además de 21 heridos. 14 de ellos ya han sido llevados a casas de salud. Les tenemos todos los detalles de lo que ocurrió el día de ayer en Cotopaxi. Y a propósito de esos datos preliminares y de la cantidad de muertos y heridos, también se presume que dentro de estas víctimas estaría Norero, alias el patrón. Así es, Vero. Buenos días, Andrea, amigos televidentes. Pues están identificando a las víctimas, todavía no hay la lista completa con los nombres, sin embargo sí se presume, y lo ha dicho el gobernador de Cotopaxi, que Leandro Norero, alias el patrón, el narcotraficante invisible, sería una de las víctimas mortales. Estaremos pendientes entonces, amigos televidentes, del desarrollo de esta información. Además, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Les invitamos también a que nos acompañen en nuestro segmento de entrevistas, porque estará con nosotros el teniente coronel Juan Zapata, el ministro del Interior, quien nos va a dar los detalles de qué es lo que se está realizando dentro de la policía para mejorar sobre todo el sistema de seguridad en el país. Así que sean ustedes bienvenidos. Iniciamos. Un nuevo disturbio se registró la tarde de este lunes en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. El presidente Guillermo Lasso cesó funciones a los representantes de los trabajadores y empleadores del Instituto de Seguridad Social. El primer mandatario definirá el futuro de Fausto Salinas como máxima autoridad de la Policía Nacional. En lo internacional, el sueco Svante Pavón ganó el Premio Nobel de Medicina. Y en los deportes, jugadores de Liga de Quito reclamaron que fueron atacados con gas pimienta luego del partido contra el 9 de octubre. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Una alerta de incidente se registró la tarde de lunes en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, más conocido como la cárcel de La Tacunga. La Policía Nacional desplegó equipos tácticos para controlar la situación. Se reportan entonces hasta el momento 21 personas heridas, mientras que el último dato confirma que hay 15 personas asesinadas. Sí, aproximadamente a las 14 horas inició esta alerta que llegó a la Policía Nacional. Inmediatamente tanto el ejército como las fuerzas del orden se trasladaron hasta la cárcel para recuperar el orden, que fue restablecido aproximadamente a las 22 horas. Se hablaba que un poco más, un poco menos, pero sí se mencionaba, y según videos aficionados, de que se escuchaba una balacera. Esto es lo que prendió las alarmas de lo que podría estar sucediendo. Los familiares de los PPL llegaron hasta los exteriores de la cárcel de Cotopaxi para pedir información, porque otra vez en las redes sociales circulaban videos bastante violentos y sangrientos de lo que estaría sucediendo al interior, y aproximadamente a las 20 horas se empezó a confirmar que había heridos. Así es, también se generaron las alertas, según información extraoficial desde el pabellón de mujeres. Se confirmó de parte del SNAI que los incidentes se registraron en los pabellones de mediana y baja seguridad. También el gobernador de Cotopaxi se refirió a la noche de ayer a estos incidentes. Me confirma producción si tenemos al gobernador de Cotopaxi para escuchar que fueron sus últimas declaraciones aproximadamente a las 11 de la noche. Él estaba aún en ese centro penitenciario. Escuchemos entonces lo que dijo el gobernador. 15 personas fallecidas, 21 personas heridas, de las cuales 14 han sido ya evacuadas a los hospitales de la ciudad de La Tacunga. Criminalística y Policía Nacional está trabajando en la identificación de los cuerpos de los
PPLs que han perdido la vida en este lamentable suceso. Técnicamente ha sido identificado el cuerpo del PPL de apellido Norero. Esperamos ratificarlo, esta información también de manera científica a través de todos los protocolos de levantamiento de huellas dactilares y también de confirmación con ADN. Además, quiero decirles, en calidad de subdirector general del SNAI, que la identidad de las personas fallecidas la podemos obtener y la haremos pública en las siguientes horas, una vez que el personal de criminalística proceda con la necrodactilia y nosotros podamos cotejar esa información con precisamente los datos que fueron levantados en la mañana de hoy en el censo penitenciario. De igual manera, respecto del pabellón de mujeres, también tenemos absoluto control. Bien, estaremos pendientes entonces acerca de esta información una vez que ya sea confirmada por las autoridades. Ahora les vamos a contar un poco acerca de Leandro Norero, el patrón, como se lo conocía. Era la cabeza de una estructura o una organización delictiva cuyos delitos iban desde narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, que manejaba además millones de dólares. Y a continuación, amigos, revisamos un perfil de este personaje. El pasado 26 de mayo, el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, fue trasladado a la penitenciaría de La Tacunga en un mega operativo de la Policía Nacional. Un juez le dictó prisión preventiva por presunto lavado de activos. Y es que su caso salió a la luz, pues en un operativo se hallaron 6.4 millones de dólares en efectivo, además de varios lingotes de oro y armas de fuego. Aproximadamente movilizaban 10 millones de dólares como lavado de activos, aproximadamente movían entre 4 a 5 toneladas de droga. Norero era la cabeza de una estructura del crimen organizado que usaba empresas dedicadas a la venta de vehículos de servicios de transporte para enviar toneladas de droga al exterior desde los puertos del país. Entre el 2015 y 2021, además habría participado como accionista de varias empresas. En 2014, la justicia de Perú abrió un proceso en su contra por tráfico de drogas, pero Norero se hizo pasar por muerto, por lo que las autoridades extinguieron la acción penal en su contra y la Interpol dejó de buscarlo. En 2020, Norero fue financista de bandas criminales como Los Lobos, Los Tiguerones, Lagartos y Chonekillers, que según la policía son brazos armados del cartel de Jalisco Nueva Generación. Aquí en Levantamas van a comenzar a hacer limpieza de Tiguerones, Lobos, Lagartos, de los Samir y los Ben 10. Y sabemos que son un brazo armado de ti, Leandro, que quieres montarla, que no haces nada, pero está financiado para que hagan destrozos dentro y fuera de las cárceles. Norero vivía en su mansión ubicada en San Borondón y además tenía otros bienes inmuebles en sectores del Guayas, como Urdesa Central, Kennedy Norte, Daule, entre otros. Además tenía al menos una docena de vehículos, varios de ellos de alta gama. Incluso en redes sociales circula esta fotografía donde se puede ver a Leandro Norero junto a Ricardo Patiño y al expresidente Rafael Correa. La fotografía habría sido tomada en 2009. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, recapitulamos. Leandro Norero, alias El Patrón, sería una de las víctimas mortales de este último amotinamiento en la cárcel de La Tacunga. Norero era uno de los personajes más importantes en la actualidad dentro del narcotráfico porque se dice que exportaba hacia el extranjero 10 toneladas de drogas mensuales, además de financiar las bandas más importantes dentro del país. Y también tenía nexos con este esquema de corrupción del IES. Por ejemplo, la casa en la que él fue detenido, que era de Javier Jordán, era de 2 millones de dólares. Norero, que empezó siendo una persona que era la denominada mula a los que cargaban droga, finalmente se convirtió en el gran patrón luego de la muerte de Rasquiña, quien también, por cierto, era un gran amigo de él. ¿Qué es lo que decía Norero? Que él se dedicaba a un negocio de car wash, mientras que su esposa, en cambio, tenía un spa para gente de clase alta en Guayaquil. Sin embargo, tenían aproximadamente 29 cuentas bancarias en 11 bancos y también tenían 6,5 millones de dólares en efectivo en su casa y 9 millones de dólares en lingotes de oro cuando fue detenido. Norero es uno de los hombres que ha estado más en la esfera pública por esta relación en el tema de la guerra entre bandas y el narcotráfico. Hasta el momento, lo que han dicho las autoridades, reiteramos, es que técnicamente sí sería una de las personas que falleció entonces, o que fue asesinada, mejor dicho, en la cárcel de La Tacunga en este gran amotinamiento. Ahora les contamos, amigos, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, va a definir el futuro de Fausto Salinas como máxima autoridad de la Policía Nacional. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se respalda al comandante general para que pueda continuar en sus funciones.
El Ecuador está a la espera de conocer la decisión del primer mandatario sobre la continuidad de Fausto Salinas como comandante general de la policía. Hasta el momento no ha sido separado del cargo pese a que no se capturó a Germán Cáceres en el tiempo otorgado. No queremos afectar los procesos que están en marcha. El presidente es el que tiene la última palabra y él ya ha dado sus plazos. Para el ministro del Interior, Juan Zapata, no se debe descabezar a la Policía Nacional, por lo que no considera que la salida de Salinas sea una solución a la crisis que atraviesa la institución. Si tenemos esta lucha permanente y queremos resultados, tenemos que tener una institución sólida y empieza por tener un mando unificado. La mañana del lunes, el alto mando policial mantuvo una videoconferencia con los jefes de las zonas y subzonas para diseñar las estrategias a ejecutar en búsqueda de la seguridad del país, y Salinas fue una de las autoridades presentes. Cuentan con el apoyo, pero también cuentan con la rendición de cuentas de resultados. Y lo que yo les he dicho, y esto es importante y quiero decirlo al país, todas las disponibilidades de los cargos del mando están en nuestras manos. El presidente Lasso había dispuesto una semana para localizar a Cáceres, pero ya pasaron 10 días y no hay resultados tangibles. A ver, el señor presidente está volviendo de la ciudad de Guayaquil, él está haciendo el análisis. Recuerden que esto fue una decisión tomada antes de que yo ingrese al Ministerio del Interior, por lo tanto el señor presidente hará el pronunciamiento y nosotros seremos respetuosos de esa decisión. Sin embargo, fuentes oficiales señalan que hay nuevas pistas. De todas maneras, el jefe de Estado ha sido claro en los motivos para las decisiones que tomó sobre la desvinculación de generales, como el caso de Freddy Goyes y Giovanni Ponce, de quienes pidió sean separados por sospechas de haber colaborado a Germán Cáceres. Hasta el cierre de esta edición, el presidente no ha oficializado si Salinas continúa al frente de la Policía Nacional o deberá ser reemplazado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y para continuar conversando sobre temas de seguridad, después de la pausa estaremos nosotros con el ministro del Interior, Juan Zapata, como lo hemos dicho, para poder conversar sobre estos temas y más. No se vaya, quédese con nosotros. Con 14 minutos y como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo el ministro del Interior, Juan Zapata, para hablar de temas de seguridad. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo continúa la situación en la cárcel de Cotopaxi luego que se registrara esta matanza? 15 fallecidos, ministro. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Buenos días, Lautaro. Buenos días. Un saludo cariñoso para todo el país. Efectivamente, ayer estuvimos en la cárcel de La Tacunga, en el puesto de mando unificado. El último dato que se tuvo hasta altas horas de la noche, efectivamente, luego de que ya la Policía Nacional con 350 hombres, el Ejército con 250, es decir, un total de 600 entre policías y militares, se tomara el control tanto de los pabellones de media y baja. Entonces tuvimos un balance de 15 fallecidos, 21 heridos, 3 de los cuales están críticos, 8 fueron trasladados obviamente a casas asistenciales y el resto por temas que eran leves, estaban estables, se les incorporó nuevamente a la cárcel. Nosotros, como siempre hemos dicho, Andrea, vamos a dar todo el apoyo al SNAI. El SNAI es un ente autónomo que tiene la competencia en este tema de cárceles, pero no puede ser que la policía siempre tendrá que estar dándoles apoyo tanto en la parte operativa, más que ya es mantenimiento del orden, y se pudo ingresar inclusive apoyado del Ejército en las nuevas disposiciones que ya nos da la ley de uso de la fuerza, ¿no? Ministro, Leandro Norero, ¿es una de las víctimas mortales? Bueno, el día de ayer, como bien lo relataba usted y lo decía el gobernador, efectivamente por algunas características, especialmente de tatuajes, se definía que era él. Pero usted sabe que técnicamente y oficialmente es criminalística quien da, obviamente luego de los exámenes periciales, pues da la última palabra, digamos, en ese sentido. ¿Y se conoce cómo está su hermano, que entiendo él, y la hermana también? Ambos estaban en la cárcel de la... A ellos nos comunicaron, vuelvo a repetir, yo llegué ahí para apoyar en el tema operativo, a ellos nos indicaron que se les llevó es decir, se les evacuó y estaban bajo buen resguardo, ¿no? Definitivamente eso se garantizó inmediatamente porque la policía ingresa y el ejército ingresan sumamente rápido hacia el CRS porque existen protocolos, existen planes. Nosotros hemos dado la disposición el día de hoy también para que la policía esté atenta a todos los centros, no solamente
a la Tacunga, ¿no? Eso precisamente, ministro. Han pasado, digamos, y entre comillas, pocas horas desde que se registró esta matanza en Cotopaxi, pero ¿se tiene tal vez información de inteligencia que pudiesen haber más enfrentamientos dado la muerte de Leandro Norero? Mire, en estos temas de cárceles siempre existen estas complejidades, ¿no? Mire, estaban terminando el censo penitenciario de acuerdo a las autoridades del SNAI que nos informaron el día de ayer, y se da una eventualidad y se produce esto, es decir, todo el trabajo que se venía desarrollando de buena manera, no solamente en este CRS, pues termina con estas consecuencias terribles y dolorosas, ¿no? Porque no es agradable dar estas noticias, es sumamente triste, son seres humanos de igual que todos los que están en los centros de detención del país. Por lo tanto, hay que estar alertas porque son situaciones que pueden darse de un momento a otro. Pero que podrían generar tal vez enfrentamientos en otras cárceles. Esperemos que no. Hasta el momento el reporte que tengo es que hay tranquilidad en las cárceles, pero hay que estar atentos, ¿no? Porque puede generarse eso así. Pero entonces, ministro, a ver, para entender lo que sucedió ayer, porque en los amotinamientos del año pasado se decía que era esta guerra entre bandas. ¿Lo de ayer fue efectivamente un enfrentamiento entre dos bandas o tenía otros intereses? Bueno, yo quisiera, de hecho creo que el subdirector de SNAI explicó más o menos cómo fue el balance. Y como yo le digo, en mi calidad de ministro, y eso es lo que nosotros tenemos también que posicionar en la ciudadanía, el SNAI es una institución autónoma, absolutamente autónoma, que tiene la competencia de cárceles, que tiene que generar el modelo de gestión, y nosotros somos el apoyo y siempre lo van a tener. Por lo tanto, ya estas informaciones más específicas entiendo que SNAI los dará a conocer, pero sí existen estos enfrentamientos, ¿no? Lo normal en los CRS es justamente los enfrentamientos entre bandas por tomas de poder, por tomas de decisión. En este caso, inclusive, de los datos primeros que nos daban es enfrentamiento entre miembros de una misma banda, porque, claro, que tratan de tomar posición en estos sectores. Entonces, eso obviamente entra un proceso investigativo y se determinará al final de ello. Es que la pregunta va básicamente porque estamos hablando de que Leandro Norero, el narcotraficante invisible, es uno de los muertos. Entonces, lo que todo el mundo podría llegar a pensar es que fue algo direccionado hacia él, y ahí va la otra pregunta. Entonces, ¿se podría ya saber, o hay teorías de quién habría querido acabar con la vida de Leandro Norero? Existe eso, existe efectivamente, la policía tiene, inteligencia penitenciaria tiene, pero como usted sabe, esto ya ingresa a un proceso investigativo y yo soy siempre respetuoso de la reserva de la investigación. Sin embargo, como lo dije, nuestra misión allá era recuperar el orden, la policía lo hizo conjuntamente con Fuerzas Armadas, y ya pues las autoridades de SNAI tendrán que seguir haciendo las gestiones. El día de ayer se estableció un puesto de mando en donde estuvieron Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, Criminalística, Policía, Fuerzas Armadas, y el día de hoy la información, entiendo, a través de Derechos Humanos y del SNAI se dará a los familiares, obviamente en Ambato, en el centro forense, ¿no? Ministro, regresando a Leandro Norero, ¿es verdad que se extrajo un celular de su pertenencia que implica, y que se encontró ahí información que implica políticos ecuatorianos? Bueno, eso es parte de la investigación, y obviamente Fiscalía, recuerde que ayer todas las ejecuciones que hizo Policía Nacional eran autorizadas por quien dirige la investigación, que era la fiscal de la Tacunga. Por lo tanto, la señora fiscal tiene esto, entra a cadena de custodia y obviamente reserva de investigación. Ministro, más allá de que, como usted lo ha dicho, el modelo de gestión debería nacer de la SNAI, ¿se tiene ya un plan de contingencia para que en conjunto con el Ministerio del Interior no vuelvan a pasar este tipo de situaciones, que se tenga realmente el control de las cárceles? Y al control me refiero también a que no se ingresen artefactos como juegos pirotécnicos, armas, lo que hemos visto en las últimas semanas. Efectivamente, la tecnología es fundamental para aquello. SNAI está, entiendo, en los procedimientos, sobre todo el tema de inhibidores, de escáneres y de todas las herramientas que son necesarias para estos objetivos. Por lo tanto, los procesos son de ellos y nosotros vamos a pedir una reunión de manera urgente con todo el frente. Sería lógico que se convoque al Gabinete de Seguridad y veamos cómo están estos procesos. Usted sabe, yo estoy pocos días en el Ministerio, sin embargo, hay varios frentes que atender y lo estamos haciendo, ¿no? Ayer nos tocó una actividad que no estaba dentro de nuestra ruta, pero nos tocó estar ahí en el puesto de mando cumpliendo el apoyo operativo. ¿Cuándo se llamaría el Gabinete de Seguridad? Bueno, el Gabinete de Seguridad, como usted sabe, está dirigido y presidido hoy por el Secretario de Seguridad,
Hoy tenemos una reunión y le voy a solicitar que se nos convoque para verificar estos datos. El SNAI también está a la espera ya de un director titular. Como usted sabe, el general Ramírez hoy es el director nacional antinarcóticos y esta es la potestad del director. ¿Cómo entender eso también, ministro, teniendo en cuenta la crisis en el sistema penitenciario, tener al mismo que dirige los antinarcóticos en la Policía Nacional ser el director del SNAI? No, él ya no es el director del SNAI, pues él ya es el director nacional antinarcóticos. De hecho, él dio ya una rueda de prensa el día viernes de la incautación de las cerca de 8 toneladas de droga en Guayaquil. Por lo tanto, por eso usted vio que el general Ramírez ayer no estuvo en las operaciones, estuvo el subdirector, y entiendo que vuelvo a repetir, el ministerio no depende del SNAI, directa, no depende del ministerio, yo no nombro al director, esos son trámites administrativos que lo tiene un directorio y también la potestad del señor presidente. Es decir, que el propio director de la cárcel, pues usted no tiene ninguna incidencia en decir si es o no removido, pero en lo cual sí, y que se ha comentado mucho, sobre todo la semana pasada, es que otra vez hay casos de supuestos policías que estarían ayudando al ingreso de municiones y de armas. Ministro, es una tarea complicada la que usted tiene, porque fuera del frente de María Belén Bernal, que ya lo vamos a tocar, pero también seguimos con este tema de la corrupción dentro de la Policía Nacional. Mira, es una tarea difícil, pero no imposible. Para eso necesitamos las reformas del régimen disciplinario del COESCOP. A la Asamblea le hacemos nuevamente el pedido. Ha habido muy buena aceptación. Yo tengo que decir, muchos de los bloques de asambleístas, el presidente se ha mostrado muy abierto a estas reformas. Dennos las herramientas necesarias para nosotros de manera firme sacar estos malos elementos policiales y usted va a ver que la situación se compone. Mientras tengamos COESCOP, que tiene un debido proceso extremadamente garantista, que se ha convertido, lo que le he dicho a usted, en el cómplice de lo que hoy tenemos con malos funcionarios que en el debido proceso, miren, en el caso mismo de la Escuela de Policía, no podíamos tener un veredicto sino antes, en el mejor de los casos, de 45 días. Y muchas veces con estas argucias que ya se conoce y obviamente puede aumentarse el tiempo, necesitamos una norma firme que en un caso de estos debidamente comprobado, inmediatamente sean separados de la institución. Pero con eso nos concentramos en sancionar y no en prevenir. No, totalmente. Nosotros tenemos pruebas de confianza. La Policía Nacional es una de las pocas instituciones que ha generado las pruebas de confianza que inclusive, mire, han definido un ascenso de oficiales superiores, ¿no? Y también en todos los niveles jerárquicos, pero sobre todo también, eso hay que ser absolutamente claro. Hay más de 400 policías que han sido determinados en actos ilícitos. ¿Quién los puso ante la autoridad competente? La misma policía. Es decir, aquí no existe ese falso espíritu de cuerpo en lo malo, porque el espíritu de cuerpo, cuando usted tiene que combatir la delincuencia en un operativo, ese espíritu de cuerpo es muy funcional y es positivo. Esa complicidad aquí no existe. Así es que seremos implacables en eso, Lautaro, pero necesitamos la norma que nos permita para que después no regresen nuevamente estos funcionarios. Ministro, pero antes de que entre reformas a la COESCOP, al COESCOP, ¿qué hacer para evitar también que el narcotráfico coapte mucha Policía Nacional? Hemos visto denuncias incluso hace un día, 2 días, de un policía, un sargento de policía que estaba manejando presuntamente acompañado de narcotraficantes en Esmeraldas, además de estas denuncias que hemos tenido de Policía Nacional intentando ingresar justamente en Cotopaxi con municiones. ¿Qué hacer entonces antes para que el narcotráfico no coopte a la Policía Nacional? Inteligencia. Nosotros tenemos inteligencia para nuestra misma institución y eso es los resultados que hemos tenido. Pero también hay que reconocer los casos como por ejemplo de hace pocos días en Durán, ¿no? Donde 2 buenos policías que van a ser reconocidos por el Ministerio públicamente, porque eso es lo normal, no la excepción, ser bueno, que no recibieron y no sucumbieron ante los $20,000 que los delincuentes les querían entregar para que no les detengan con armas largas y con 9 milímetros. Estos casos también hay que reconocerlos, es decir, los buenos somos más. ¿No hay peligro entonces, ministro, de que el narcotráfico esté cooptando a la Policía Nacional? Mire, el peligro de eso está en todas las instituciones y en todas las esferas. ¿Pero qué tan cooptada está la policía? Es muy difícil decir o dar un porcentaje. Lo que nosotros tenemos que evitar es que la policía se encapsule, se encripte ese tema y que se combata. Y usted ve, si nosotros somos el tercer país en el mundo, ¿no?, en incautar drogas, significa que la policía está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Son 148 toneladas de drogas hasta el momento, es decir, hemos superado lo del 2021 de las 129. Se está haciendo un buen trabajo, así que hay que seguir apoyando eso. Muy bien, ministro. Entonces, queremos también cambiar de tema porque estábamos con una situación antes de este crimen y esta matanza
en la cárcel de Cotopaxi. Quisiéramos preguntarle cómo sigue la investigación respecto de la búsqueda de Germán Cáceres, prófugo hoy por el femicidio de María Belén Bernal. Sí, mira, en realidad nosotros, yo estoy responsable del Ministerio del Interior desde el 26 de septiembre y desde ahí respondo por este ministerio que tiene muchísimo trabajo, muchísimas áreas, uno de los ministerios más complicados del país. Tenemos uno de los retos más grandes de todos, y digo tenemos, porque el reto es de todos, la seguridad de toda una nación. Tomamos dos definiciones sumamente claras. La primera, que era justamente establecer esta mesa que va a generar la reestructura del modelo educativo de la policía en todos los niveles, no solamente en el nivel técnico operativo, sino también en el nivel directivo y en todos los ascensos. Y los 52.000 policías y poquito, de aquí a poquito, el primer semestre del 2023, seremos nosotros ya 61.000, perdón, policías pasarán por este proceso de enfoque de género, erradicación de la violencia, derechos, fortaleciéndolos, ¿no? Y sobre todo también medidas internas para que aquellos policías que tengan denuncias por agresiones, que tengan boletas de apremio, obviamente no se vean beneficiados en los ascensos. Ministro, ¿cómo entender que se referían en un primer momento al femicidio de María Belén Bernal como un caso aislado y ahora lo que usted dice es tomar medidas? Lo primero que se hace es tomar medidas con la malla curricular, es decir, ahí había un faltante, digamos, en este tipo de temas, sobre todo en violencia de género. Mire, el tema, lastimosamente, la violencia de género está enraizado prácticamente está generalizado en el país. Y a mí me corresponde tomar las decisiones en la policía y creo que estas son las decisiones correctas, no porque sea un tema generalizado, porque si usted saca la encuesta, no debe haber un solo caso. No debe haber un solo caso. El tema de este femicidio es un tema que lo he dicho públicamente, un tema que ha indignado a un país, a nosotros nos ha indignado, es impresentable, es innombrable y mucho más aún que se genere en una escuela de formación. Eso es lo que a nosotros nos molesta y por eso hemos tomado estas decisiones. Y la segunda decisión es justamente lo que hablábamos con Lautaro, la mesa legal que está trabajando en las reformas que en el peor de los casos estaremos entregando la próxima semana. Estamos corriendo de aquí, nos encerramos en un taller con todos los equipos para manejar estos 5 ejes que hemos establecido en el Ministerio del Interior. Eso es un caso. Usted me decía, ¿qué más hemos hecho? Hoy mismo me tiene que traer, y como hemos dado la disposición, que día a día me vayan comunicando cómo está el procedimiento de los 12 procesados de la Escuela de Policía. Hoy voy a tener el informe actualizado porque esta larga hoja de ruta tiene que tener unos plazos, pero yo necesito saber cómo van, porque aquí no vamos a permitir un milímetro de impunidad. Y para terminar, mi querida Andrea, en su consulta, lo segundo, el proceso investigativo, usted sabe que es el tema de Fiscalía y nosotros ayer conversé con la señora Fiscal General, hemos llegado a ese acuerdo que las instituciones de trabajar de la mano, el Ministerio de Puertas Abiertas, la Fiscalía también, lo cual agradezco públicamente porque es la manera de trabajar, cuenta con nosotros, pero en el tema de la búsqueda no se ha bajado un solo equipo del bloque de búsqueda que está tras la pista de yo no le quiero ni siquiera nombrar. Y voy a hacer una cosa, mi querida Andrea, si es que lo permite esta reserva de la investigación, que sea el señor comandante general que le explique al país exactamente las líneas de tiempo y cómo está el proceso investigativo, ¿no? Ministro, se había dicho las semanas o días pasados que se iba a pedir a la Fiscalía que se involucre a las 12 personas que dentro de la Escuela Superior de Policía habrían escuchado o habrían tenido algo que ver en el femicidio de María Belén Bernal. Ya se realizó eso desde la Policía Nacional, se ha pedido la vinculación en la parte investigativa más allá del proceso administrativo que deben seguir. Mire, la Fiscalía hace los procedimientos bajo norma y obviamente ellos van a involucrar a los que corresponda. De hecho, todos están generando versiones. Eso es lógico, ¿no? Eso es lógico. Yo soy respetuoso de la investigación de la Fiscalía. Nosotros nos dedicamos al proceso interno y sobre todo que en ese proceso independiente del tema penal. Esto es lo uno y lo otro obviamente lo maneja la Fiscalía. Y lo que sí le garantizo, Andrea, y al país, aquí no vamos a tener no nos va a temblar la mano si es que algún nombre está involucrado, pues que le caiga todo el peso de la ley. Y ahí viene el otro tema también que a veces la ciudadanía genera ciertas dudas. Nosotros si queremos enfrentar, porque todos los días usted está viendo todo lo que la institución tiene que enfrentar. Si tenemos que enfrentar retos muy difíciles, lo tenemos que hacer con un mando estable y sólido. Tenemos nosotros todas las disponibilidades de cargo en nuestro escritorio. Si es que en alguna de las verdades procesales, y eso tengo que aclararlo, porque a veces creemos que nosotros con estas decisiones estamos queriendo tapar en lo absoluto. Si es que algún nombre en la jerarquía que sea,
aparece dentro de estas verdades procesales o dentro del proceso investigativo interno, estamos a un clic de dar trámite a estos retiros. Pero tienen que seguir este debido proceso. Y los generales Goyes y Ponce, que el presidente Lasso había pedido la desvinculación, los vimos ayer sentados con ustedes y todo el alto mando policial. La duda del país entero es ¿qué hacían ahí? Se supone que han sido desvinculados. A ver, creo que ya el señor presidente dio ayer esa versión. Y yo vuelvo a repetir, ese pedido fue antes de que yo sea ministro del Interior. Eso quiero que aclaremos los tiempos. Eso fue el 24 de septiembre y yo fui nombrado ministro de Interior el 26 de septiembre. O creo que es el 23 que da el señor presidente. Por lo tanto, es un tema antes de mi administración. Yo tengo que ser respetuoso de la decisión del presidente. El presidente ayer públicamente ha dado que deben entrar a este proceso, a este debido proceso. Y bueno, yo respetaré esa decisión. Pero, ministro, y es lo que estamos haciendo. ¿No resta tal vez incluso autoridad para los dos generales que el presidente haya pedido su desvinculación y ahora verlo también en reuniones de seguridad o del mando policial con usted, ministro? Andrea, yo aquí vamos a dar disposiciones claras. Primero tenemos 5 ejes, qué lástima que no pudimos tratar de eso porque el tiempo en televisión es corto. Estamos generando 5 ejes donde los cuales... El primero, obviamente, es la doctrina policial, toda esta política criminal que tenemos que tener, los planes de seguridad ciudadana con enfoque seguridad integral, los planes para la lucha contra la delincuencia común, crimen organizado. El segundo, los recursos. Yo como ministro no me puedo sentir contento que un policía esté empujando un patrullero o que policías estén viviendo en hoteles. Esto es una tarea durísima. Yo le digo, de aquí nos seguimos encerrando con todo el equipo del Ministerio del Interior para sacar esto. El tercero, lo que ya le había dicho, la reforma y tanto del nivel educativo y la comunicación estratégica, volver a esa policía comunitaria, que la policía recupere el protagonismo en comunicar las cosas buenas o malas. Cuando demos esto, Andrea, si me deja solamente este temita, cuando demos esto, todos los 53,000, inclusive el ministro pasa evaluación. Sí. Total, los dos generales, tal como el resto, tienen que cumplir con lo que deben cumplir y si no lo hacen, allí tiene que venir el ministerio a exigir respuestas y si no existen, pues a los caminos que corresponda. Pero mientras esto no ocurra, pues todos tienen la posibilidad de Pero mientras está en la investigación, ministro, ¿no es prudente entonces que a estos dos generales, que incluso el presidente los ha nombrado en una cadena nacional, se los deje de lado para que no reste tal vez Andrea, autoridad dentro del mando policial? Esta decisión fue tomada antes de que yo sea ministro. Yo le pido al país... Pero hay una investigación igual. Hay una investigación la cual nosotros respetaremos profundamente y apoyaremos con todo. Pero yo respondo del Ministerio del Interior a partir del 26. Si mañana... Yo le vuelvo a repetir, si mañana, perdón que ponga un caso hasta extremo, si mañana existe una vinculación de 5, de 6, de 7, yo sabré tomar las decisiones en ese momento. Y si mañana la investigación dice que no tienen ninguna responsabilidad, hay que respetar la investigación, pero por favor, estamos pidiendo justicia y debido proceso. Yo soy un hombre de derecho. Dejemos que la investigación determine las responsabilidades. Yo no puedo venir, peor en un momento tan crítico de la seguridad del país, no podemos descabezar un mando. He sido un hombre que ha manejado crisis y las crisis se manejan con cabeza fría. Ahora, ministro, usted es cierto, lleva 10 días en este cargo, pero como policía lleva más de 30 años. Cuando usted era estudiante oficial, ¿habían estas leyendas y estos comentarios del castillo de Grayskull venidas de ese entonces? Mire, en mi tiempo imposible. Nosotros teníamos también una disciplina sólida, con leyes absolutamente rígidas. Cadetes eran dados de baja por circunstancias. Claro, los tiempos eran distintos, ¿no? La disciplina, la formación era mucho más compleja. Hoy los tiempos van cambiando y hay que entender esa dinámica. Pero por favor, una escuela de formación. Ahora, no sé si ese comentario es particular de ese llamado, de ese mensaje, o si ese nombre era conocido en la escuela. Por eso mismo hemos dado una disposición clara. Personalmente le di la disposición a la directora de la Escuela Superior de Policía. Todas estas circunstancias, que puede haber sido una suma de errores o puede haber sido, eso tienen que definirlo ellos, se tiene que cambiar radicalmente. Eso tiene que haber un cambio de 180 grados y yo estaré personalmente verificando que eso ocurra, porque los nuevos funcionarios policiales tienen que salir con toda la solvencia ética, moral y técnica para vestir un uniforme que debe ser un orgullo. Porque cuando usted llama una convocatoria, por una plaza hay 86,000 ecuatorianos que quieren serlo, es decir, muchos quieren ser policías. Y es que hay un problema dentro de esto, fuera del tema del femicidio, que es bastante escandalizante, es el hecho no solo también del tráfico de influencias, sino del acoso sexual dentro de la escuela superior
porque lo que ha dicho la cadete y lo que hablan otras personas es que las estudiantes, las cadetes, son acosadas y en muchos casos son abusadas por los altos mandos, los instructores. Eso es algo donde hay que trabajar también, ministro. Es lo que dado la disposición, tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero hay casos, ¿habrán casos? Vea, por un caso mínimo que exista, eso es impresentable. Por lo tanto, tienen que tomar las debidas sanciones, pero necesitamos normas, seremos muy implacables en eso. Y el respeto a la persona, el respeto a la mujer tiene que ser básico, peor aún cuando usted tiene un mando sobre esa persona, en el caso de una cadete y un oficial. O puede existir situaciones inclusive al revés, ¿no? Porque no solamente puede, pero ninguno de los dos casos es entendible, ni siquiera aceptable. Por lo tanto, la directora tiene una responsabilidad y el director de educación. Vamos a recoger inclusive experiencias exitosas, muchos expertos, hay que escuchar a los expertos, decir qué pasa en Chile, qué pasa en Uruguay, todo eso. Nosotros nos vamos a abrir a la academia, a los expertos, a los mismos colectivos ciudadanos, a los colectivos feministas, les extiendo mi mano, les llamo, trabajemos en equipo, ellos también buscan lo que nosotros queremos, que no haya violencia de género. Formularemos política pública y esa política la aterrizamos a la formación de nuestros queridos funcionarios. Ministro, solo finalmente quisiéramos también irnos a otros casos que no quisiéramos dejar de lado y que también se han visto de lado por estas últimas situaciones de policías que han estado inmiscuidos en este tipo de situaciones y por qué no llamar delitos. Por ejemplo, el policía que mandó a matar a su bebé de 8 meses, ya se ha dado tal vez alguna sanción a este policía, y le pregunto porque entiendo que el COESCOP, como lo había dicho tanto el secretario de Seguridad como usted en la Asamblea Nacional, impiden que inmediatamente se pueda dar de baja a un policía. Pero o desvincularlo. En ese caso, Andrea, ya es un delito, ¿no? Eso ya entra a la Administración de Justicia, es un tema penal y tienen que ser recibidos con el máximo de la pena. ¿Qué ha ocurrido con él y también con quien vimos golpear a una mujer frente a 15 personas en Los Ríos? Mire, eso es algo también impresentable, ¿no? Eso también es algo impresentable. Efectivamente, inmediatamente se inició el proceso disciplinario y hay que, vuelvo a repetir, con todos estos debidos procesos. Ese señor, con una ley absolutamente clara, tenga la seguridad que ese momento estaba fuera de la policía y lo hubiera tomado esa decisión desde el Ministerio del Interior. Por eso pido las herramientas para poder actuar en estos casos. Pero también, Andrea, yo no quiero que las excepciones se vuelvan regla. Se vuelvan lo normal, También hay casos de policías. Mire, en estos poquitos días que yo he sido ministro del Interior, y esa es la disposición mía, que la policía comunique sus buenos trabajos. El Ministerio estará en lo estratégico. La desarticulación de 17 bandas en Guayaquil con 19 detenidos, obviamente personas responsables también de delitos contra la vida, de sicariato, de extorsión, de tráfico de armas, de estupefacientes, el tema de la incautación de las 8 toneladas, la desarticulación de quienes estaban generando las extorsiones a jueces y fiscales, la famosa Diabla que generaba las extorsiones en todos estos barrios y comerciantes de Guayaquil. Son casos dignos de resaltar, los 2 policías de Durán. Es decir, hay buenos casos, los buenos somos más. No generemos estos casos puntuales porque esto, Andreita, se pone en la bendita pública y la ciudadanía tiende a creer que esa es la inmensa mayoría. Y lo que la ciudadanía tiene que hacer, vuelvo a repetir, Lautaro, hay que sanar heridas, sí, pero yo le llamo nuevamente a esta convergencia cívica nacional en donde la ciudadanía recupere la confianza de su policía. ¿Cómo? Con resultados de la policía, pero también extendiendo la mano, porque no va a haber país que pueda vivir sin policía nacional. Necesitamos una policía sólida y solvente, y eso se hace con resultados, pero también con el apoyo de la comunidad. Ministro, mi última pregunta y como una especie de conclusión de todo lo que hemos conversado, sobre todo por el caso de Norero y esto que sucedió en la cárcel de Latacunga, en el caso que ojalá sea así, Germán Cáceres sea detenido y sea deportado al Ecuador y sea ingresado a un centro de rehabilitación social, ¿cómo se va a garantizar que no lo asesinen pocos meses después? Mire, mi querido Lautaro, nosotros tenemos ese objetivo y ese objetivo está trazado y no se ha retrocedido un centímetro. Y si tenemos inclusive que mandar más equipos, lo haremos, pero el objetivo de traer a este mal ciudadano a la justicia es un objetivo desde el ministro hasta el último policía y de un país. Eso no cesará hasta cuando hagamos, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Es cuestión de tiempo. Las líneas que me han presentado a mí, que no lo puedo hacer público, pero que la policía lo tiene con todos los bloques de búsqueda, se está haciendo lo correcto dentro de la parte técnico-operativo policial. La garantía, obviamente,
vuelvo a repetir, es del SNAI y nosotros pondremos todo el apoyo necesario para que el ciudadano, de darse ese caso, pues tenga obviamente la garantía por su vida. No solamente a él, sino absolutamente a todos. Nos queda corto el tiempo para hablar de este tema de seguridad. Muchísimas gracias, ministro, igual por su presencia el día de hoy. Gracias, Andrea, muy gentil, un saludo cariñoso a la ciudadanía. Estamos siempre a las órdenes. Muy bien, estábamos conversando con el ministro del Interior, Juan Zapata, y nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque tenemos más información. 7 de la mañana con 57 minutos. Antes de finalizar, en una entrevista televisiva, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió a varios temas, entre ellos el caso Bernal, renuncias de generales de la policía, la pandemia, entre otros temas. Vemos a continuación el reportaje. Suicidio de María Belén Bernal. El primer mandatario señaló que mantuvo una reunión con su madre, Elizabeth Otavalos. Y le dije con claridad, mi objetivo es el mismo que el suyo, la verdad. Aquí se tiene que saber la verdad. En este tema se refirió al plazo que otorgó a las autoridades policiales para capturar a Germán Cáceres. La decisión que hemos tomado se va a cumplir con aquellos que hayan cometido faltas. Obviamente tampoco podemos actuar a las locas, afectando la vida profesional de generales de la policía. Sin embargo, sobre el principal sospechoso del femicidio de la abogada Bernal, prefirió no profundizar para no entorpecer las investigaciones. Esperamos que la captura sea vivo. En temas de seguridad también aclaró los objetivos de la pregunta de la consulta popular sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. No es que las Fuerzas Armadas se va a convertir en una policía nacional. No, va a dar apoyo a la Policía Nacional en una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se refirió también a los incidentes en la cárcel de La Tacunga y que trabajan en estrategias para reducir el hacinamiento. Y una vez que terminemos el censo, continuaré con los decretos de indulto para terminar con el hacinamiento en las cárceles. En otro tema, anunció que en los próximos días se dará por finalizada la pandemia en el país. Pues ya la pandemia quedó atrás y esta es una decisión que se la va a tomar en el COE con la participación del Ministerio de Salud fundamentalmente. Yo creo que será cuestión de una semana o 10 días, pero ya se va a declarar el término de la pandemia. Sobre el trabajo, el primer mandatario señaló que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Necesitamos reformas laborales que permitan la creación de empleo. Y ahí nos topamos con una clase política de un extremo y de otro que dicen que el gobierno quiere precarizar el trabajo. Eso no es verdad. Nada más precario que no tener un empleo. Edison Saavedra, Noticias 7. Sobre el femicidio. Muy bien, el día de hoy también daremos seguimiento a estas declaraciones, pero también a lo que ha ocurrido en Cotopaxi, Lauta. Así es, porque reiteramos entonces lo que nos ha dicho aquí el ministro del Interior. Leandro Norero es uno de las víctimas, de los fallecidos, de los 15 muertos hasta el momento, identificado por un tatuaje en su cuerpo. Muy bien, estaremos entonces ampliando estas informaciones, amigos televidentes, en nuestra emisión estelar de Noticias 7 a las 19 horas. Hasta entonces, que tengan un feliz día. Buen día para ustedes también, compañeros, que la pasen muy bien. Hasta pronto. Excelente martes para todos.